Disculpe, señor, ¿Sí? pero ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. No empieces sin mí. Ni tú sin mí. Hola, ¿qué tal, jovencitos? Muy buenos días. Les habla de nueva cuenta su maestro, el profesor de historia Alejandro Geraldo Castro. Jóvenes alumnos, espero se encuentren muy bien todos ustedes, con mucho ánimo y muchas ganas para el estudio de la historia. En este día vamos a comenzar un nuevo tema. El tema que vamos a ver el día de hoy se titula Mesoamérica en vísperas de la conquista. La palabra vísperas significa algo así como antes de que suceda algo, en la espera de que suceda algo. Y aquí estamos hablando de cómo era Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. El aprendizaje esperado, jóvenes, para este tema, hay que anotarlo, es importante poner el tema y el aprendizaje esperado, recuérdenlo. Este aprendizaje esperado nos indica lo siguiente: identificarás algunos reinos indígenas en víspera de la conquista. Nos referimos a la conquista española, obviamente. El aprendizaje esperado nos está diciendo, jóvenes, que vamos a analizar cómo era la situación en la región cultural denominada Mesoamérica antes de que llegaran los conquistadores españoles, o sea, poquito antes, o sea, en la víspera de la llegada de los españoles europeos a América. Pues bien, jóvenes, en este lapso de tiempo que vamos a estudiar, vamos a darle prioridad a los pueblos que habitaban la parte central de México, la parte central, occidental y un poco del suroeste, ya que para entonces, antes de la llegada de los españoles, los mayas, que también son una parte muy importante de Mesoamérica, estaban en plena decadencia. Las ciudades más importantes habían desaparecido, tragadas por la selva. Se supone, los estudiosos nos dicen que pudo haberse tratado de que en aquella región del sureste de México haya habido un ecocidio, o sea que los mayas esquilmaron a tal punto sus recursos naturales, sus bosques, que la tierra se erosionó y eso hizo que la agricultura empezara a faltar y por lo tanto el alimento también, haciendo que los mayas simplemente abandonaran sus ciudades. Cuando llegaron los españoles encontraron a los mayas muy debilitados, ya no representaban pueblos poderosos como antaño, como antes de la llegada de ellos. Y por eso vamos a enfocarnos en el estudio de los pueblos, las culturas situadas más al centro de México, como los aztecas, los tarascos, los tlaxcaltecas y otros pueblos por ahí que vamos a ir viendo en el transcurso de este estudio. Por eso se titula Mesoamérica en vísperas de la conquista. Bien, jóvenes, vamos a utilizar nuestro libro. Anoten por favor las páginas en las que vamos a trabajar. Este tema lo van a encontrar a partir de la página 156 y de ahí en adelante hasta llegar a la página número 161, que es donde va a finalizar este tema. Como lo hacemos en otras ocasiones, vamos a ir guiándonos por los subtítulos y el análisis que vayamos haciendo de ellos, porque de aquí, recuerden, se desprenden las actividades que hacemos al final. Muy bien, si todo está listo, ya se buscaron un rinconcito cómodo, tienen sus materiales a la mano, su lápiz, su pluma, su cuaderno, su libro. Pues vamos a comenzar, jóvenes. Pongan atención.
Bien, jóvenes, comencemos con aquellas características que se refieren a la parte social y política de la vida de estas culturas que estaban antes de la llegada de los españoles y que eran las últimas que se desarrollarían como netamente civilizaciones mesoamericanas. Durante los años previos a la llegada de los españoles en Mesoamérica, se desarrollaron, como ustedes saben ya, jóvenes, sociedades que estaban divididas en estratos sociales, o sea, por niveles sociales. Recuerdan que hablamos acerca en el tema anterior de los pipiltzin, que eran la nobleza o clase alta, consagradas sobre todo al sacerdocio, a ser gobernantes y a dirigir las guerras, a líderes militares. También vimos que habían otra clase social, los pochtecas, que eran una clase intermedia, digamos así por decirlo, clase media, dedicada al comercio y la mensajería, o sea, que hacían a la vez de comerciantes, hacían a la vez de exploradores y de observadores de lo que había en otros territorios y que traían información acerca de las novedades y de todo lo que se enteraban por los lugares que visitaban. Estos eran los pochtecas o comerciantes. También estaban los macehualis, que trabajaban en el campo, eran una clase social baja, construían los grandes edificios, transportaban las mercancías y peleaban como soldados en las guerras. Solo debajo de ellos se encontraban los tlatlacatl, una especie de esclavos que habían adquirido esa categoría porque tenían deudas o habían cometido algún tipo de delito. Por eso eran una especie de semi-esclavitud en la que ellos vivían. Los gobiernos mesoamericanos se organizaron a partir de las alianzas entre ciudades conquistadas, conquistadas militarmente y a través de negociaciones con poderes locales. Este sistema de alianzas produjo un alto nivel de centralización de la autoridad en estos pueblos mesoamericanos, jóvenes, de manera similar a lo que ocurría en otras partes del mundo, donde había una sede hegemónica que dominaba a otros pueblos, una civilización principal dominando a otros. A principios del siglo XVI, en el centro de Mesoamérica, de la región que vamos a hablar, estaba gobernada por una alianza en la que se encontraban 3 ciudades: Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. A esta confederación, a esta alianza, se le conocía como la Triple Alianza, y eran los 3 pueblos más poderosos que habitaban la región donde hoy se encuentra el Estado de México, Puebla y el Distrito Federal. El dominio de esta confederación de la Triple Alianza se extendió al sur hacia la costa del Océano Pacífico, también al oriente con dirección a las costas del Golfo de México y al sureste hasta la región conocida como el Soconusco, en la frontera entre Chiapas y Guatemala, jóvenes. Esa es la región del Soconusco. Por la parte del occidente mesoamericano gobernaba otra Triple Alianza también. Había otra organización, otra alianza de pueblos, diferente a la que estamos mencionando. Esta estaba encabezada por las ciudades tarascas o purépechas de Huitzatzio, Tzintzuntzán y Pátzcuaro. El dominio de estas 3 ciudades se extendía hasta las zonas costeras que se encontraban más allá de la Sierra Madre Occidental, o sea, para el lado del Pacífico, jóvenes, y también las planicies del nororiente. Estos 3 pueblos, los purépechas o tarascos, rivalizaban de manera constante con los mexicas, que eran la otra alianza, la Triple Alianza, la integrada por Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. O sea, estas 2 alianzas eran dominantes en el Valle de México y en la zona occidental, y rivalizaban entre ellas, eran enemigas. No obstante, el gran poder militar y el tributo que obtenían ambas alianzas estaban también compuestas por cientos de entidades llamadas altepetl, una forma de organización política, jóvenes, local, común en los pueblos mesoamericanos, pero que era desconocida por los pobladores nómadas del norte, a los que llamaban chichimecas. Vamos a hablar acerca de esto, del Atepel,
que son los señoríos y comunidades. Pongan atención. Altepetl, señoríos y comunidades, jóvenes. Bien, hasta ahorita hemos hablado acerca de la existencia de dos grandes alianzas que dominaban el centro de lo que hoy es México y parte de Mesoamérica. Nos referimos a la Triple Alianza y a la Triple Alianza integrada por los pueblos purépechas o conocidos también como tarascos. Estos eran los pueblos, las dos naciones dominantes que integraban alianzas y dominaban toda la región y hacían tributarios a todos los demás pueblos que también existían en esa misma área. Aquí es donde vamos a hablar acerca de lo que son los Altepetl, señoríos y comunidades. Pongan mucha atención. Los españoles, traducido al español a nuestro idioma, el Atepel significa en su plural Altépeme, como pueblos de indios. Sin embargo, literalmente esta palabra significa el agua, el cerro, los dos elementos indispensables para la vida. El agua como símbolo de los recursos vitales y el cerro como el lugar sagrado de cada comunidad. Los Altépeme, jóvenes, eran las unidades políticas básicas del mundo mesoamericano, las cuales podían ser tanto pequeñas aldeas como ciudades. Estaban regidos por un señor o grupo de señores y tenían un consejo. Cada aldea o ciudad podía estar subordinada a otras, como ya vimos el caso de las alianzas, y de ese modo formar un Tlatocayotl, son palabras un poco difíciles, jóvenes, de idioma náhuatl. Son difíciles de pronunciar. Decimos que el Tlatocayotl, cada uno estaba integrado por cada uno de estos territorios. Era un reino diferente cada uno cuando se integraban de esa manera. Antes de la llegada de los españoles, todos estos pueblos, señoríos menores, estaban sometidos a la autoridad de la Triple Alianza. En el caso de los que estaban cerca del Estado de México, lo que hoy es el Distrito Federal y Puebla, y el Estado de Hidalgo y toda esa zona. Esta misma estaba encabezada por los mexicas de Tenochtitlán, que eran el pueblo más poderoso de la Triple Alianza. También existían pueblos de indios independientes del dominio mexica, como los pertenecientes a los señoríos de Tlaxcala y Huetzotzingo, que eran otra alianza más pequeña, pero que era independiente. Esta se encontraba en el actual estado de Puebla. Conforme crecía el poderío de la Triple Alianza de los mexicas, también conocidos como aztecas, y estos pueblos que no pertenecían a esta Triple Alianza de los aztecas luchaban por conseguir y mantener su independencia. Los dominios de otros pueblos y de señoríos se estaban obligados a defender su independencia ante la presión y el asedio del pueblo mexica, que estaba en aquella época en plena expansión, jóvenes. Los reinos independientes o subordinados a la Triple Alianza del centro y el occidente, los altepemes, llamados altepemes, de lo que estamos hablando, tenían sus propias autoridades locales, quienes decidían sobre sus asuntos internos y sus territorios de acuerdo con la tradición de cada lugar, o sea que mantenían un cierto nivel de independencia. Cada altepetl tenía un gobernante de origen noble, quien regía sobre una comunidad o conjunto de comunidades llamadas calpuli, que también se traduce como barrios. Estos reconocían la autoridad de ese líder y le rendían tributo a su vez. El gobernante del que estamos hablando en cada uno de estos señoríos tenía el deber de proteger a la población de los ataques de los pueblos adversarios, por lo cual el señorío y la comunidad formaban una unidad política. Centralización y expansión territorial, jóvenes. Los mesoamericanos, de los que hemos estado estudiando, vivieron diversos procesos de centralización del poder. A principios del siglo XIV se produjo el último, encabezado por los grupos nahuas, que habían migrado del norte y se asentaron en el Valle de México.
Nos referimos al grupo representado por los aztecas, los tenochcas, también llamados o mexicas. Durante el siglo XV, jóvenes, diversos tlatocayotl o líderes o gobiernos establecieron alianzas de apoyo militar, como las que hemos estado mencionando, las dos grupos de los tarascos y la de los aztecas. Los más estables en este sentido fueron los encabezados por los mexicas o aztecas, también llamados alcohuas y unidos a otro grupo llamado tepanecas. Los tres pertenecen a la misma cultura, la azteca. Cuando estos se aliaron, se convirtieron en una amenaza para los demás pueblos que habitaban la zona que rodeaba el lago de Texcoco, donde hoy es la Ciudad de México. La atracción de recursos en trabajo y tributo hacia las zonas dominadas por los conquistadores mexicas y sus aliados fue la base de la construcción de nuevos edificios en las ciudades principales de estos. En la medida que el pueblo azteca se expandía, jóvenes, la influencia mexica también se urbanizaban más lugares, haciendo de las cabezas de los señoríos subordinados ciudades gobernadas por los mexicas, los altépetl. La triple alianza, que así se dominaban ellos mismos, con Tenochtitlán a la cabeza, subordinó a muchos otros reinos, señoríos y ciudades mesoamericanas. El gobernante mexica o azteca llamada Tlatoani se convirtió en la autoridad de muchos territorios, los cuales a su vez tenían autoridades locales, los altepemes que dijimos. Los mexicas protagonizaron tres grandes periodos de expansión, en que cada uno reconocido por el líder que le tocó vivir ese tiempo. Así tenemos, jóvenes, que durante el primer periodo de expansión bajo el gobierno del Tlatoani Izcoatl, que significa serpiente, conquistaron regiones cercanas al valle y al lago, donde fundaron su ciudad, Tenochtitlán. Aunque al principio las ligas establecidas por Tlacopan y Texcoco eran aliadas de las ciudades de Tenochtitlán y Tlatelolco, con el tiempo se convirtieron en sus subordinadas. Muchos territorios incorporados sucedía que a veces se rebelaban o se negaban a pagar tributo. El tributo era el cobro en especie que hacían estos pueblos dominantes a los pueblos dominados. En este caso, pues los mexicas, los aztecas eran el pueblo tributario por excelencia, ya que dominaban a todos. Los mexicas, recuerdan que eran un pueblo guerrero, muy sofisticado y muy avanzado, que dominaba a todos los pueblos del área. Los ejércitos tenochcas, así se les llamaba también, tenochcas, realizaban constantes campañas militares para afirmar su control sobre el área. El segundo periodo de expansión de este pueblo se produjo bajo el gobierno de Moctezuma y Huicamina, en el año 1440 al año 1469. En este tiempo los ejércitos mexicas llegaron a tierras más distantes hacia el norte, sometieron a Xilotepec, a Tula en Hidalgo, a los Tepeaca al sureste, el gran señorío también de Tlaxcala, Tuxpan en la costa huasteca, a Huilizapan, bautizada como Orizaba en aquel tiempo por los españoles cuando ellos llegaron, así como Coixtlahuaca y Cotaxtla en la región mixteca, en el área de Oaxaca, jóvenes, al noroeste de esta ciudad capital de Oaxaca. El tercer periodo de expansión importante de los aztecas fue bajo el gobierno de Ahuizotl, del año 1486 al año 1502. Fue el de mayor expansión hacia el occidente, hacia el Océano Pacífico. Las tropas mexicas llegaron hasta las costas del Océano Pacífico, en los límites con el señorío Tarasco, en donde ellos se enfrentaron una seria resistencia por esta triple alianza rival de ellos. Hacia el oriente, en cambio, dominaron el señorío de Coatzacoalcos, esto es del lado del Océano Atlántico, del lado del Golfo de México, rumbo a Veracruz. Y llegaron también a las regiones sureñas del Soconusco y hasta Guatemala, en Chiapas, o cerca de esas áreas. Consiguieron ahí cacao, oro, ámbar, piedras preciosas y plumas de quetzal, que eran algo muy valioso en aquella época para confeccionar adornos, penachos, adornar sus escudos. Las plumas de quetzal, que es un ave parecida al oro, eran muy valiosas, jóvenes, para ellos en ese tiempo. Recuerden que ellos no manejaban el dinero. Esto les llegaban a los aztecas como tributos de los pueblos sometidos
en estas zonas. Estos acontecimientos que menciono, jóvenes, coincidieron con un posible aumento de la población en las ciudades que ellos manejaban en su área, lo cual implicó un constante crecimiento urbano. Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán, esta era una gran ciudad con centros ceremoniales amplios, plazas y mercados, canales pequeños que comunicaban las diversas casas y 4 grandes calzadas que conectaban la capital mexica con las orillas del lago. Recuerden que en el tema de cómo ellos veían cosmológicamente su universo, ellos hacían sus ciudades de tal manera que estuvieran orientadas en 4 partes. Recuerden que lo vimos como parte de la cosmogonía de estos pueblos. Bien, jóvenes, ahora pasemos al subtema que nos habla acerca del tributo y comercio en Mesoamérica. Pongamos atención. El tributo y comercio en Mesoamérica, jóvenes. Una derrota militar a manos de la Triple Alianza o a manos de la Triple Alianza Tarasca implicaba para los vencidos el dominio indirecto por medio de la imposición de un tributo. Si es que ellos querían mantener su independencia o conservarse como señorío, tenían que pagar un tributo en especie a sus vencedores, en este caso cualquiera de las 2 alianzas de las que hemos hablado, la de los aztecas o la de los tarascos. Este tributo era recaudado por los gobernantes locales, quienes los entregaban a los recaudadores mexicas, que los visitaban cada año para recogerlos. Solo en casos muy específicos, como cuando Tenochtitlán sometió a Tlatelolco, la derrota incluyó el reparto de tierras, la clausura de templos, la implantación de una dinastía gobernante local de origen tenochca y la imposición de nuevos y mayores tributos. Este caso en particular se debió a la resistencia que enfrentaron los aztecas y lo que batallaron para dominar a los de Tlatelolco. Por eso definitivamente a ellos les cancelaron esta posibilidad de mantenerse como señorío y erradicaron totalmente el control que ellos mismos tenían de sus propias tierras para imponer a un líder azteca que gobernara a los de Tlatelolco. El tributo, cuando hablamos de tributo, hablamos de un lazo material entre los gobernados que lo pagaban y los gobernantes, o sea, los tlatoanis que lo exigían. Entre los señores y las comunidades, pues también había este tributo, pero a menor escala, es decir, el pueblo también le daba tributo a sus propios gobernantes, además de los aztecas que los dominaban, o de los tarascos que los dominaban. El tributo del que mencionamos establecían diferencias entre los nobles llamados pipiltín, que estaban exentos de pagarlo, o sea, ellos no pagaban tributo, y los plebeyos, los macehualis, sobre quienes sí recaía esta obligación, legitimaba el orden político y social del atepel o señorío y del tlacayotl o gobernante. Los tributos se pagaban de 2 maneras, jóvenes: en trabajo o en especie. Cada comunidad o calpulli debía enviar un grupo de trabajadores a las ciudades dominantes para que se hicieran cargo de la construcción y mantenimiento de las ciudades de estos, sus centros ceremoniales, sus acueductos y sus caminos. Era así como un trabajo forzado, jóvenes. Era una obligación, como un servicio social que le tenían que dar al conquistador. El tributo en especie contemplaba productos lujosos como oro, cacao, algodón, plumas de aves, mantas de algodón, pieles de jaguar o de venado y de piedras preciosas como el jade. También se incluían en los tributos productos básicos como frijol, maíz, chile, calabaza, peces y guajolotes. En cada señorío o altepetl se cultivaban una parte de la tierra dedicada exclusivamente para el tributo. Como pueden darse cuenta, jóvenes, el tributo era algo que a nadie le gustaba pagar, pero estaban obligados a hacerlo si no es que querían sufrir las consecuencias de los pueblos que los dominaban. La creación de alianzas y la subordinación de señoríos locales a las alianzas tripartitas mayores de las que hemos hablado generaron 2 niveles de tributación que la población tenía que cumplir. El primero debían entregarlo a las autoridades locales
o señores tradicionales que ya dijimos eran los mismos gobernantes de sus propios pueblos y que estaban sometidos a las dos tipos de alianzas militares de las que hemos hablado. Los jefes de los calpullis o del Atepel, el señorío, y el segundo, las autoridades del Tlatocayotl o señor del pueblo o señorío, al que estaban incorporados ya fuera por alianza o conquista militar. Durante el siglo XV, jóvenes, la población creció y las ciudades de la Triple Alianza, las que corresponden a los aztecas, carecían de los recursos suficientes para producir el abasto diario necesario. Tampoco les alcanzaba para la producción local para intercambiarla por bienes que se producen en otras partes. Esto, jóvenes, fue una de las causas principales que llevó a la expansión militar de los mexicas o de los aztecas. Estas incursiones militares tenían por sentido conseguir recursos por medio del tributo, en especial de las materias primas y los bienes de lujo reservados para los nobles, como las plumas de quetzal, las pieles, piedras preciosas, las mantas y otros productos de los que hemos hablado. Aquí hay que mencionar, jóvenes, que el señorío de Tlaxcala poseía el control de las rutas comerciales hacia el oriente y las costas del Golfo. A pesar de los ataques y las presiones por parte del ejército de la Triple Alianza de los aztecas, los tlaxcaltecas se mantuvieron siempre independientes y repelieron exitosamente los intentos mexicas de conquista. Para los aztecas, los mexicas, la Triple Alianza, el señorío de Tlaxcala representaba un freno en su expansión, o sea, era una piedra en sus zapatos, jóvenes, porque les impedían controlar y beneficiarse del comercio hacia oriente, o sea, hacia el lado del Golfo de México. El comercio, por lo tanto, para los aztecas estaba organizado de dos formas: a larga distancia y local. El comercio a larga distancia era para beneficio de los gobernantes, pues se hacía mediante caravanas y era un trabajo especializado realizado por los pochtecas, o sea, los comerciantes de los que ya hablamos, quienes también podían actuar como embajadores y en ocasiones como espías, ya lo mencionamos. En cambio, el comercio local consistía en el trueque o intercambio de diversos productos que tenían lugar en los tianguis o mercados que eran muy abundantes entre los aztecas, los cuales se instalaban en días y lugares específicos y eran muy organizados. Pues bien, aquí hemos hablado, jóvenes, acerca de dos grandes alianzas, dos grandes señoríos integrados cada una por tres ciudades que corresponden a la zona que dominaron los aztecas y los tarascos, y también de un señorío independiente llamado los tlaxcaltecas en el área de Tlaxcala y Puebla, que eran enemigos de los aztecas y que les impedían expandirse más hacia el lado del Golfo de México. Hay que recordar que cuando los españoles llegaron a Mesoamérica encontraron a unos importantes aliados en el pueblo tlaxcalteca, porque eran enemigos de los aztecas que los querían someter y ellos nunca permitieron perder su independencia con los aztecas, de ahí que eran pueblos enemigos. El panorama general, jóvenes, es que el área de Mesoamérica de la que hemos hablado era un lugar dividido entre señoríos y pueblos, algunos apegados a las dos alianzas que existían y otros independientes. Ese fue el panorama que encontraron los españoles a su llegada a Mesoamérica. Pues bien, jóvenes, espero que el tema les haya resultado claro, espero que haya sido agradable para ustedes. Vamos a ver las actividades que van a realizar. Les pido por favor que para ello lean por favor la información que acompaña este video, donde voy a detallar qué son las actividades y voy a incluir algún material de apoyo. Por mi parte es todo, jóvenes, me dio mucho gusto estar con ustedes a la distancia. Les agradezco mucho por su atención y espero estar o contar con ustedes para el próximo tema. Hasta luego, cuídense, bye.